No, el color de la remera no es a propósito. Hace unos días AMD anunció sus nuevas GPUs y la competencia está más prendida que nunca. Ahora que ya pasaron algunos días y la información está mucho más decantada, no solamente les voy a resumir un poco todo lo importante de RDNA 3 por si hay alguien que no está muy en tema, sino que también vamos a hablar de algunos detalles y tecnologías que medio que estaban escondidas en la presentación y a las que no se les dieron mucha atención. Y como si eso fuera poco, vamos a repasar algunas de las novedades más importantes que fueron surgiendo en estas últimas horas, de las que no se habló en la presentación y que realmente pueden cambiar el panorama por completo. Sin mucho más preámbulo, empecemos con este video. El jueves pasado y desde Las Vegas, AMD, encabezada por su CEO, la doctora Lisa Su, nos mostró los primeros detalles de la nueva generación de GPUs de la marca. La primera en el mercado de consumidores, por lo menos, con un diseño MCM o también llamado de chiplets. Pero ya vamos a hablar de eso un poco más adelante. Primero, hagamos un mini resumen bien rápido de las nuevas placas que anunciaron. En concreto son dos, la 7900 XT y la 7900 XTX. Porque sí, siempre se pueden hacer un poco más complicados los nombres. En tanto a las especificaciones, la 7900 XTX cuenta con 96 Compute Units, 24 GB de memoria GDR6, no la GDR6X ni tampoco HBM, lo cual probablemente sea algo de lo que hablemos y bastante cuando empiecen a salir las reviews de estas placas. Y otro detalle interesante de esta nueva generación de GPUs de AMD es que van a empezar a desacoplar el clock de sus GPUs en dos. Por un lado, el principal de toda la vida, lo van a empezar a llamar frontend, y después un nuevo clock que se va a llamar de shaders. En el caso del clock que AMD denomina el Game Clock, uno creería que hace referencia al boost máximo que puede alcanzar justamente el frontend a la hora de estar jugando. Pero si miramos esta otra diapositiva que se vio en la presentación, podemos ver que el shader clock coincide con este. Así que parecería ser que en el caso de la 7900 XTX, el shader clock será de 2,3 GHz, mientras que el frontend clock será de 2,5 GHz. Pero la verdad no estoy del todo seguro, tampoco se hizo demasiado hincapié en esto, así que a lo mejor el game clock es algo que para ellos es un promedio entre los dos, quién sabe. Pero con lo que sabemos es que de momento parecería ser de esta manera. El consumo máximo de esta placa, cerca de los 355 watts. Por su parte, la 7900 XT contará con un shader clock de 2 GHz, 20 GB de memoria GDR6 y un consumo máximo de unos 300 watts. Ambas placas van a utilizar interfaz PCI Express 4.0, incluirán conectores DisplayPort 2.1 y también tendrán soporte para el códec AV1, que en pocas palabras es el futuro del streaming y el encoding de video para internet. El precio de estas placas, $1000 para la 7900 XTX y 900 para la XT. Ambas van a estar disponibles a partir del 13 de diciembre de 2022. Dejando de lado este nuevo look negro mate con algunos detalles en rojo, algo bastante interesante que incorporaron en esta placa es este pequeño PCB que se puede llegar a distinguir entre los fans y el disipador de la placa. Eso de ahí es básicamente un pequeño sensor de temperatura que nos va a permitir tener una lectura extra, además de las típicas lecturas que tenemos en toda la placa de, por ejemplo, las memorias, el hotspot de la GPU, etc. Esto es algo súper interesante, ya que nos va a permitir tener un parámetro adicional con el cual ir gestionando la curva de ventilación de nuestros fans, para que justamente se activan cuando sea necesario, no solamente los de la GPU, sino también los de nuestro gabinete. Ahora, adentrándonos en la arquitectura de estas placas, como hablamos antes, estas son nuevas GPUs que están fabricadas con lo que se conoce como un diseño MCM, sigla de Multi-Chip Module. En total, la Navi 31, que es el nombre clave que le dieron a estas nuevas GPUs, están compuestas con 7 chiplets. El del centro, el más grande de todos, que vendría a ser el Graphics Compute Die, el principal, construido en litografía EUV de 6 nanómetros de TSMC, y además tenemos otros 6 Memory Control Cache Dies, más pequeños, que son de 5 nanómetros cada uno, o mejor dicho, están construidos bajo el proceso de fabricación de 5 nanómetros cada uno, y justamente están rodeando este GCD principal. El resultado de esta arquitectura basada en chiplets, bueno, son 58.000 millones de transistores, que combinados con su memoria y velocidad de interconexión que tienen entre ellos, nos dan unos 61 teraflops de rendimiento bruto. Nada mal si tenemos en cuenta los 23 teraflops que alcanzaba la generación pasada. Otro aspecto en el que AMD mejoró bastante respecto a la generación anterior es en la eficiencia. Según AMD, en esta generación tenemos un 54% de mejora en este aspecto comparado con la generación anterior. Y esta es una de las razones que probablemente les permitió mantener el consumo tan bajo y no necesitar de más conectores de alimentación como si lo hace la competencia. Ahora, una vez visto cómo están compuestas estas placas, hablemos del rendimiento que nos dan. Porque si bien en la presentación no se mostraron ninguna comparación con las placas de la competencia, sí tuvimos algunas diapositivas que mostraban el rendimiento que podríamos esperar de estas placas en resoluciones como el 8K. Y sí, digo 8K entre comillas porque estos gráficos que muestran justamente el rendimiento en 8K es un 8K medio mentiroso.
Si miramos las notas que AMD dejó al final de la presentación sobre estas pruebas que mostraron, podemos ver que lo que ellos llaman 8K es básicamente la resolución de un monitor ultra wide. Lo que AMD en este caso está llamando 8K es 7680 x 2160 píxeles, cuando la resolución 8K real tiene 4320 píxeles verticales. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que todos estos gráficos de supuesto performance en 8K con FSR son engañosos cuanto menos, porque justamente tenemos la mitad de la resolución vertical. Fuera de estas cosas, también mostraron cómo mejoraron el ray tracing respecto a la generación anterior de sus propias placas. Sacando porcentajes rápidos, justamente a partir de estos gráficos, parecería ser que AMD sigue estando un poco por detrás de Nvidia en este aspecto. Volviendo al tema de las nulas comparaciones con las placas de la competencia Nvidia, esto es algo interesante, ya que la 4090 salió hace casi un mes al mercado y claramente AMD probablemente pudo conseguir unidades para hacer pruebas y comparar sus placas contra esta. Así que el que no muestre nada de comparaciones se puede llegar a interpretar de varias formas. O bien el rendimiento de la 4090 es tan superior que estas placas seguramente terminen compitiendo con la 4080, si bien tiene el nombre 90, o bien AMD quiso enfocarse en lo suyo, en su propia mejora generacional, en su nueva arquitectura, dejando un poco de lado qué es lo que estaba haciendo su competencia y dejando un poco de lado esta pelea por ver quién es el líder, por lo menos en gaming. La primera de estas teorías era la que yo personalmente veía más viable, y hace algunos días Frank Kaiser de AMD en una entrevista con el medio PC World, que les voy a dejar linkeada en la descripción, lo terminó confirmando. Textualmente lo que dijo fue: la 7900 XTX está diseñada para competir directamente con la 4080 y de momento no tenemos resultados de benchmarks de la 4080. Esa es la razón principal por la que no vieron comparaciones con Nvidia. Una placa de $999 no es competidora de la 4090, que cuesta un 60% más. Esta es una competidora de la 4080. Así que bueno, ahí lo tienen. Ese fue el por qué no se incluyeron comparaciones con la competencia directa, dicho propiamente por AMD. De momento, lo único que tenemos para justamente sacar conclusiones son las comparaciones generacionales que se hicieron con las GPUs de la generación pasada. Pero como siempre les digo, en estas presentaciones todos estos números hay que tomarlos con pinzas, así que tendremos que esperar a ver las reviews de los medios independientes para terminar de ver cómo rinden estas placas. Si les gustaría ver justamente estas extrapolaciones de resultados a partir de estos gráficos, Linus Tech Tips hizo un video hace poco justamente viendo qué resultados en teoría deberían dar basándonos en estas comparaciones de las GPUs actuales con las GPUs anteriores. Así que si lo quieren ir a ver, también va a estar linkeado en la descripción. Como les mencioné antes, ambas placas van a incluir DisplayPort 2.1, lo cual, si bien puede parecer una spec irrelevante más, AMD se encargó de refregarle en la cara a Nvidia el por qué es importante incluirla, sobre todo de cara al futuro. Para aquellos que no estén muy en tema, la 4090, la mejor GPU que lanzó Nvidia al momento, fue lanzada con conectores DisplayPort 1.4. Y si bien esto fue algo que yo personalmente noté ni bien fueron anunciadas, en general en todas las reviews y publicaciones que he visto, no se habló mucho de este tema. ¿Por qué es importante que placas de este calibre incluyan DisplayPort 2.1? Bueno, en palabras de la misma gente de AMD, porque te van a permitir ver los frames por los que estás pagando. Esta diapositiva resume perfectamente por qué es tan importante el DisplayPort 2.1 en este tipo de placas. Con su ancho de banda de unos 54 GB por segundo, el DisplayPort 2.1 en resoluciones 4K nos permite alcanzar una tasa de refresco de 480 Hz y de 165 Hz en 8K, mientras que con el DisplayPort 1.4 en 4K estamos limitados a 240 Hz y en 8K a 60 Hz. Por ponerles un ejemplo concreto actual donde esto nos perjudica. Con la 4090 actualmente en títulos como Overwatch 2 podemos alcanzar los 600 FPS en resolución 4K. Sin embargo, como tiene DisplayPort 1.4, por más buen monitor que tengamos, por más TV de 4K con alta tasa de refresco que tengamos, solo vamos a poder ver, solo vamos a poder aprovechar 240 de esos frames que se están generando. Si bien esos otros frames van a ayudar a temas como el input lag, etc., a la hora de percibir los frames solamente vamos a poder ver 240. Y ustedes me dirán: che Tony, yo estoy acá con mi 1030 corriendo todo a 720p a 60 fps, ¿qué me cambia a mí el 4K a 240 o 480 fps? Bueno, el tema es que justamente quien compre una de estas placas pensando en tenerla por un buen tiempo, conforme vayan saliendo mejores monitores de alta tasa de refresco, se vayan normalizando justamente este tipo de productos, se van a ver muy limitados en cuanto al cuánto jugo le van a poder sacar a todos esos frames que sus placas pueden generar, sobre todo con lo potentes que son las tecnologías como DLSS 3.0 y FSR 3.0 cuando justamente salga, y con lo potente que justamente pueden llegar a ser conforme sigan entrenándose estos algoritmos de inteligencia artificial y
justamente Deep Learning. En ese sentido y de cara al futuro, realmente creo que AMD tomó una decisión acertada y Nvidia puede terminar perdiendo varios posibles compradores por un detalle como este. Así que tendremos que ver cómo es que rinden estas nuevas placas RDNA 3. Habiendo dicho todo esto, yo la verdad es que soy optimista, pero tampoco me quiero subir un tren del hype sin antes ver y probar justamente yo mismo las placas. Si todo lo que AMD promete, si podemos ver una placa que sea competente por $1000 de precio, sin la necesidad de adaptadores para la fuente o sin el miedo de que de la nada se te queme, creo que AMD finalmente podría darle un golpe bastante duro a Nvidia, especialmente en el mercado de los gamers. ¿Ustedes qué opinan? Me encantaría que me cuenten en los comentarios cómo vieron este lanzamiento, qué creen que va a pasar cuando finalmente veamos cómo rinden estas placas, y todo eso déjenme en los comentarios que los voy a estar leyendo. Sin mucho más que decirles, me despido. Recuerden apoyar este video con un me gusta y si son nuevos en el canal y les gusta el resto de mi contenido, suscríbanse activando la campanita para que YouTube los notifique cada vez que suba un video nuevo. Soy Tony y nos veremos en un próximo video. Chao, chao.